Buenas tardes. Mi nombre es Gloria Heredia. Mi proyecto integrador está relacionado sobre los derechos humanos y hablaré sobre los feminicidios en mi comunidad. Pero antes les explicaré un poco sobre qué es el feminicidio, sus causas y consecuencias, los tipos y algunas soluciones. El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género, es decir, por ser mujeres. Es un crimen que se perpetúa debido a la violencia machista y la discriminación contra las mujeres. Y las causas del feminicidio son machismo, violencia doméstica, impunidad, estereotipos de género, falta de educación y conciencia. La sociedad patriarcal perpetúa la desigualdad de género y la opresión hacia las mujeres. Y sobre todo el machismo, la cultura machista fomenta la violencia y el control sobre las mujeres. Y más que nada la desigualdad económica, la falta de acceso a recursos económicos y oportunidades aumenta la vulnerabilidad de las mujeres. Violencia doméstica. La violencia en el hogar es un factor de riesgo para el feminicidio y la impunidad, la falta de justicia y castigo para los autores de feminicidios perpetúa la violencia. Y sobre todo los estereotipos de género. La sociedad perpetúa estereotipos y roles de género rígidos que limitan las opciones de las mujeres. Falta de educación y conciencia. La falta de educación y conciencia sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y más que nada, formas de feminicidio. Feminicidio íntimo, el feminicidio no íntimo y feminicidio serial. El feminicidio íntimo es asesinato de mujeres por parejas o familiares. Feminicidio no íntimo es relacionado sobre mujeres por desconocidos. Feminicidio serial, asesinato de varias mujeres por un mismo autor. Las consecuencias del feminicidio son trauma psicológico para las familias y comunidades afectadas, al igual desestabilización social. El feminicidio puede generar miedo y desconfianza en la sociedad y sobre todo perpetuación de la violencia. El feminicidio puede perpetuar la violencia de género. Algunas soluciones sobre el feminicidio podrían ser: 1. Educación y conciencia. Cambiar la cultura y los estereotipos de género. 2. Justicia y castigo. Garantizar la justicia y el castigo para los autores de feminicidios. 3. Apoyo a víctimas. Brindar apoyo y recursos a las víctimas de violencia de género. Y por último, políticas públicas. Implementar políticas públicas para prevenir y erradicar el feminicidio. Es importante abordar el feminicidio como un problema social y trabajar juntos para prevenir y erradicar esta violencia. Yo elegí este tema porque actualmente en mi comunidad, así como en mi país, han sucedido demasiados feminicidios. Un feminicidio consiste en quitarle la vida a una mujer, ya sea por una escena de celos o por un acto de odio. Independientemente del género del agresor, y esto es algo que me preocupa, ya que tengo una hija, hermanas y sobrinas, las cuales son mujeres y ellas tampoco están seguras. Además de que me gustaría que todas las personas tomen conciencia de esto para evitar lo más posible para que sigan ocurriendo. El principal objetivo del estudio de este tema es hacer conciencia sobre los peligrosos actuales para las mujeres
y del cómo estos casos son cada vez más graves y consecutivos, e inclusive proponer brigadas o campañas de apoyo y concientización. Así, con el mismo objetivo de esta investigación es concientizar a las personas para lograr notar un cambio y disminución en estos. Pero lograr esto no es solo decirlo ya, sino que se tienen que llevar a cabo propuestas y campañas para ir cambiando los ideales de las personas sobre los niños, adolescentes, jóvenes, los cuales son el futuro de México. Con lo cual es importante hacer mención que si hacer campañas y propuestas no ayudan a la mejoría de estos conflictos, es necesario buscar algunas otras alternativas para lograr cambiarlas. A su vez, como sabemos, México en los últimos años han incrementado sus feminicidios, haciendo que en el 7 lugar a nivel mundial, las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores e incluso bebés son propensas a sufrir estos atentados o privaciones de vida, ya sea a manos de su pareja, tío, abuelo o incluso su mismo padre. Aunque hasta en las mismas mujeres ocurren estos tipos de violencia. Estos sucesos suelen darse en las calles, escuelas y hasta en sus mismas casas de las víctimas. Muchas de ellas no se dan cuenta o les cuesta salir de alguna relación interpersonal en la cual se vea ejercida la violencia. En mi comunidad, Cancún, Quintana Roo, hubo un caso de una señora que fue a la escuela de su hija a buscarla como normalmente lo hacía, pero no la encontró. Esa misma noche fue a poner la denuncia y no le dieron respuesta, sino que hasta 2 semanas después que le dijeron los de la policía que su hija fue hallada muerta en un terreno baldío. Luego de esto, la señora quedó con una tristeza profunda debido a que era su única hija. Esto es algo que suele ocurrir con frecuencia en lo que se trata de las denuncias. Por este testimonio es que quiero dar a conocer que así como en mi comunidad sucede, en todos los países y ciudades, los feminicidios también ocurren. Y no es correcto que nos querramos poner en vendaje en los ojos. Tristemente, estas problemáticas se deben a la educación o ambiente que tienen las personas. Un ejemplo sería, Pedrito creció en un ambiente donde su padre agredía física, emocional y sexualmente a su madre, la cual no hacía nada al respecto. Por esta razón, Pedrito cuando se casó empezó a repetir esas acciones y agresiones con su esposa, la cual no era igual a como era la mamá de Pedrito. La mamá era callada, sumisa, era débil y hacía todo lo que su pareja le decía, sino que al contrario, ella fue criada y educada con los planteamientos de que las mujeres son libres, empoderadas y que no necesitan de un hombre para vivir. Cosa que continuamente generaba peleas entre Pedro y su esposa, lo que terminó en un trágico final. El marco teórico de esta investigación es, muchos de nosotros consideramos que todo esto no es importante, aunque si nos tomamos el tiempo de leer y conocer más acerca de estas problemáticas, consultando páginas gubernamentales o de universidades, podemos percatarnos que los feminicidios son reales y que hasta por el simple hecho de ser mujeres nos están matando. Un ejemplo sería el artículo
el artículo, en la cual nos muestran una campaña en red de apoyo para todas aquellas mujeres que se sienten en peligro o están sufriendo maltratos por parte de sus parejas. Y sobre las metodologías que investigué de este tema, en esta ocasión yo usaré ambas metodologías, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa podré saber desde los mismos testimonios cómo las personas afectadas y cuáles son los daños tanto físicos como emocionales que presentan. Esto sirve para lograr identificar los daños desde los mismos familiares de las víctimas, mientras que la cuantitativa me permitirá graficar y acomodar la información de tal manera que las personas vean el antes y después de estos mismos hechos. Y cómo conforme los días, semanas, meses y años pasan, los cambios realmente suceden y ocurren. Ambas me serán útiles para poder tener un mayor alcance e impacto al momento de realizar la investigación.